El portero curioso abrió un paquete dirigido a un residente ausente. Horas después, tembló al escuchar las sirenas de la policía acercándose al edificio. El vestíbulo del residencial Las Palmas brillaba bajo las suaves luces del final de la noche, el mármol pulido reflejando el semblante cansado de Rubén Guerrero. A los 35 años, con el cabello castaño despeinado y los ojos verdes marcados por profundas ojeras, Rubén ajustó su uniforme de portero por enésima vez. El reloj de la recepción marcaba las 11:30 y el silencio del edificio solo se veía interrumpido por el ocasional tintineo del ascensor. Una noche más cuentas por pagar, murmuró Rubén para sí mismo, pasándose la mano por la barba. Y cada vez menos razones para sonreír. ¿Quién diría que a los 35 años estaría aquí, solo y arruinado?, pensó él. El intercomunicador sonó, sobresaltando a Rubén de sus pensamientos melancólicos. Frunciendo el ceño, atendió la llamada, sorprendido por una entrega tan tardía. El repartidor, un hombre bajo y visiblemente nervioso, entró rápidamente al vestíbulo, sus ojos saltando de un lado a otro como si temiera ser seguido. «Paquete para el apartamento 1408», tartamudeó el hombre, extendiendo una pequeña caja y una tableta para la firma. «Firma necesaria, por favor», dijo él. Rubén firmó el recibo digital, observando curiosamente el comportamiento errático del repartidor. «Oye, amigo, todo está bien. Parece que viste un fantasma o algo así». El repartidor solo sacudió la cabeza frenéticamente, prácticamente lanzando el paquete a las manos de Rubén antes de salir corriendo por la puerta giratoria. Rubén se quedó parado, perplejo, sosteniendo la pequeña caja en sus manos. Miró el número del apartamento y recordó que el residente del 1408, un empresario solitario, había estado de viaje durante semanas. ¿Qué demonios fue eso? Nunca había nadie tan asustado por entregar un simple paquete. Tal vez debería echar un vistazo, solo para asegurarme de que no es nada peligroso, murmuró Rubén, girando la caja en sus manos. La curiosidad venció a la prudencia. Con una rápida mirada a su alrededor para asegurarse de que estaba solo, Rubén llevó el paquete detrás del mostrador de recepción. Sus manos temblaban ligeramente, mientras desataba el lazo y removía el papel marrón. Dentro, encontró lo que parecía ser un reloj de pulsera elegante, con una correa de cuero negro y una esfera plateada. Vaya, esto parece caro. ¿Qué tipo de loco envía algo así por entrega nocturna? ¿Y por qué estaba tan asustado ese tipo? Rubén silbó suavemente, girando el reloj en sus manos. Intrigado por el diseño sofisticado y la aparente calidad del reloj, Rubén no pudo resistir la tentación de probárselo. Deslizó el reloj en su muñeca, admirando cómo se veía bien contra su piel. Su dedo se posó sobre el botón lateral, la curiosidad superando su sentido común. Solo una mirada rápida, nadie tiene que saber. Después de todo, ¿qué puede ser tan aterrador en un reloj? Se justificó para sí mismo, su corazón acelerándose con una mezcla de emoción y aprensión. Con un suave clic, Rubén presionó el botón. Inmediatamente, la esfera del reloj se iluminó, pero no con los números que él esperaba. En su lugar, dígitos rojos brillantes comenzaron a parpadear. 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Rubén sintió que la sangre se le congelaba en las venas al notar la cuenta regresiva y el constante pitido en su muñeca, comprendiendo lo que acababa de hacer como un golpe en el estómago. No era un reloj, ahora tenía una bomba atada a su muñeca. Sus ojos, abiertos de terror, se quedaron fijos en el contador regresivo que ahora adornaba su muñeca, una sentencia de muerte que tic-tacaba implacablemente. El pánico se apoderó de Rubén mientras miraba el reloj en su muñeca, los números rojos continuando su cuenta regresiva implacable. Sus dedos temblaban al examinar el dispositivo más de cerca, el sudor resbalando por su frente. Fue entonces cuando notó un pequeño compartimento en la parte trasera del reloj. Con el corazón latiendo a toda velocidad, lo abrió cuidadosamente, revelando una intrincada red de cables y circuitos. «Dios mío, esto realmente es una bomba. ¿Cómo me metí en esto? Debería haber dejado ese maldito paquete en paz», susurró Rubén,
la realización golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Desesperado, Rubén agarró el reloj y trató de arrancárselo de la muñeca con un movimiento brusco. Instantáneamente, los números rojos comenzaron a parpadear frenéticamente, la cuenta regresiva acelerándose a un ritmo alarmante. El pánico se intensificó, su corazón casi saltando por su garganta. «¡No, no, no! ¡Para! ¡Para!», se gritó, sus manos temblando violentamente mientras intentaba volver a colocar el reloj. «No quiero morir, no así», pensó él. Con un clic audible, en cuanto el reloj volvió a su lugar, la cuenta regresiva desaceleró a su ritmo original. Rubén jadeó, gotas de sudor cayendo de su barbilla, con la adrenalina corriendo por sus venas. Sus ojos verdes, abiertos de miedo, examinaron frenéticamente el mecanismo. «Esto es una locura. ¿Estoy atado a una bomba de tiempo y no hay nada que pueda hacer? ¿Cómo voy a quitarme esto de la muñeca sin morir en el proceso?», murmuró, pasándose la mano por el cabello húmedo de sudor. Con las manos aún temblorosas, Rubén dirigió su atención al resto del paquete, esperando encontrar alguna pista sobre cómo desactivar esa cosa. Dentro de la caja, escondido bajo capas de papel de seda, había un sobre grueso. Lo abrió, esparciendo su contenido sobre el mostrador de la recepción. «¿Qué es todo esto?». «Planos de edificios, listas de nombres. Esto no puede ser lo que estoy pensando», murmuró Rubén, mientras sus ojos recorrían rápidamente los documentos. Cuanto más examinaba, más su rostro palidecía. Planos detallados de edificios importantes de la ciudad, listas de nombres y direcciones, y lo que parecía ser un manifiesto lleno de retórica extremista. La horrible comprensión de lo que estaba viendo crecía con cada segundo. Esto es un plan para un ataque, y ahora mis huellas dactilares están por todas partes. «Dios mío, sí, ¿qué hago?», murmuró con la voz ahogada por el shock. De repente, el sonido distante de sirenas llegó a los oídos de Rubén, aumentando rápidamente en volumen e intensidad. Su corazón, que apenas había comenzado a calmarse, volvió a acelerarse. Miró el reloj en su muñeca, los documentos incriminatorios esparcidos sobre el mostrador y la puerta del vestíbulo. Las sirenas se acercaban, y Rubén sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Rubén se dio cuenta de que era demasiado tarde. Había dejado sus huellas dactilares por todo el dispositivo y los documentos. Su corazón se hundió aún más, el peso de la situación cayendo sobre él como una tonelada de ladrillos. «Si la policía aparece, seré el principal sospechoso ahora. ¿Quién va a creer mi historia? Parezco culpable en todos los sentidos», pensó, el pánico creciendo en su garganta. Las puertas del residencial Las Palmas se abrieron violentamente, y un grupo de policías armados irrumpió en el vestíbulo. Al frente de ellos, una mujer de mediana edad con cabello gris corto y ojos penetrantes avanzó con determinación. La detective, con su insignia brillando bajo las luces del vestíbulo, recorrió el lugar con la mirada hasta detenerse en Rubén, quien estaba paralizado detrás del mostrador de la recepción. «Policía, no te muevas. Recibimos una alerta de bomba. ¿Sabes dónde está el dispositivo?», gritó ella, su voz autoritaria resonando en el vestíbulo. Rubén, con el corazón martillando en el pecho, levantó lentamente las manos, la bomba reloj claramente visible en su muñeca. Yo no sé lo que está pasando. Esto llegó en un paquete. Yo solo», tartamudeó, el miedo evidente en su voz temblorosa. «Dios mío, ¿cómo explico esto?». «Nunca me van a creer», pensó Rubén, mientras el pánico crecía. Los ojos perspicaces de la detective se entrecerraron al notar los documentos esparcidos sobre el mostrador. Se acercó cautelosamente, manteniendo el arma apuntada a Rubén. Cuando vio el contenido de los papeles, su rostro se endureció. «Planes de ataque, listas de objetivos. Evacúen el edificio inmediatamente. Llamen al equipo antibombas», murmuró ella, volviéndose hacia su equipo. El caos se desató en el vestíbulo. Los policías corrían de un lado a otro, gritando órdenes y coordinando la evacuación. Los residentes asustados comenzaron a bajar por los ascensores y escaleras, muchos todavía en pijamas,
mirando con miedo y confusión a Rubén. «Esto es un terrible error. Yo solo soy el portero. No tengo nada que ver con esto», imploró Rubén, su voz casi ahogándose en el tumulto. «Quédate quieto y no te muevas. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra en el tribunal», ordenó la detective, sus ojos brillando de ira. Mientras la policía recitaba los derechos, Rubén sentía el peso del reloj en su muñeca, el tic-tac silencioso recordándole el peligro inminente. Sus ojos verdes se movían de un lado a otro, buscando desesperadamente una salida. «No puedo ir a prisión. Si me llevan a la comisaría, ¿cómo voy a probar que no hice nada de esto? Tengo que hacer algo y rápido», pensó frenéticamente. En un momento de puro instinto y adrenalina, Rubén saltó por encima del mostrador. Aprovechando la sorpresa momentánea de los policías, se lanzó hacia la puerta trasera. Gritos y disparos resonaron en el vestíbulo mientras corría, zigzagueando entre los pilares de mármol. «¡Detente! ¡Detente o disparamos!», gritó la detective con voz atronadora detrás de él, pero Rubén no se atrevió a mirar hacia atrás. Empujó la puerta trasera con todas sus fuerzas, emergiendo en un callejón oscuro y húmedo. Sus pies golpeaban con fuerza el asfalto mojado, su corazón latiendo al mismo ritmo frenético. Las sirenas aullaban en la noche y podía escuchar los pasos pesados de los policías no muy lejos. «No puedo detenerme. Si me detengo, todos mueren. Tengo que encontrar una salida de esto», jadeó Rubén, obligando a sus piernas a seguir adelante. Las calles de la ciudad pasaban como un borrón mientras Rubén corría por su vida, el reloj en su muñeca continuando su cuenta regresiva implacable. Los números rojos parpadeaban amenazadoramente. 23 horas, 30 minutos y 15 segundos. El sonido de botas golpeando el asfalto y los gritos de «¡Detente!» resonaban cada vez más cerca, la persecución ganando intensidad con cada segundo que pasaba. Rubén corría por las oscuras calles de la ciudad. El sudor corría por su rostro, mezclándose con la fina lluvia que comenzaba a caer. Zigzagueaba por callejones estrechos, saltaba cercas y se escabullía entre autos estacionados, siempre atento al sonido distante de las sirenas. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente despistó a sus perseguidores, encontrándose en un barrio residencial silencioso y mal iluminado. «Necesito ayuda, pero ¿quién me creería? ¿Quién podría ayudarme con esto?», jadeó Rubén apoyándose en una pared de ladrillos para recuperar el aliento. Sus ojos se posaron en la bomba reloj en su muñeca, los números rojos continuando su cuenta regresiva implacable. De repente, un recuerdo surgió en su mente. Martí, su antiguo compañero de escuela, ahora un exmilitar. Martí siempre había sido el tipo duro, el que sabía cómo manejar situaciones extremas. Con las manos temblorosas, Rubén sacó su celular del bolsillo y marcó el número. «¿Martí? Soy yo, Rubén. Necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte. No puedo explicarlo por teléfono. ¿Puedo ir a verte? Por favor, Martí. Eres mi única esperanza», susurró al teléfono, mirando nerviosamente a su alrededor. 20 minutos después, Rubén estaba frente a una casa modesta en los suburbios. Martí, un hombre robusto de 40 años con el cabello gris cortado al ras del cuero cabelludo, abrió la puerta. Sus penetrantes ojos azules examinaron a Rubén de arriba a abajo, notando de inmediato su aspecto desaliñado y el extraño dispositivo en su muñeca. «Dios mío, Rubén, ¿en qué lío te has metido? Estás en todos los noticieros. Te están llamando terrorista», indagó Martí tirando de él rápidamente hacia adentro. Rubén se desplomó en una silla en la cocina de Martí, exhausto y aterrorizado. «No soy un terrorista, Martí, lo juro. Alguien me tendió una trampa. Este reloj es una bomba y no puedo quitármelo. Por favor, tienes que creerme», dijo. Martí se acercó examinando el dispositivo con atención. Sus años de entrenamiento militar eran evidentes en la calma con la que evaluaba la situación. «Te creo, amigo. Te conozco desde hace demasiado tiempo para pensar que serías capaz de algo así. Vamos a echarle un vistazo a esto». Durante casi una hora, Martí trabajó meticulosamente en el dispositivo,
usando una variedad de herramientas de precisión. Rubén observaba, alternando entre la esperanza y la desesperación, mientras su amigo intentaba desarmarlo. El silencio solo se rompía por las ocasionales maldiciones de Martí y el constante tic-tac del reloj. Esto es más complejo que cualquier cosa que haya visto. Quien haya hecho esto sabía muy bien lo que estaba haciendo, murmuró Martí, con el sudor corriendo por su frente. ¿Puedes desactivarlo? ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó Rubén con su voz traicionando el miedo que sentía. Martí estaba a punto de responder cuando, de repente, el dispositivo emitió un pitido agudo. Una luz roja comenzó a parpadear rápidamente en un costado del reloj. El rostro de Martí palideció. ¡Mierda! Activé algún tipo de sistema de seguridad. Rubén, esto acaba de encender un sistema de posicionamiento global. Ahora saben exactamente dónde estás, exclamó apartándose bruscamente. Minutos después, como para confirmar las palabras de Martí, un zumbido bajo comenzó a crecer afuera. Rubén corrió hacia la ventana. Su corazón casi se detuvo al ver varios puntos de luz en el cielo nocturno, acercándose rápidamente. «Drones», dijo Martí con voz grave. «Han enviado drones de vigilancia. Rubén, tienes que correr. ¡Ahora!». Rubén miró a su amigo, el pánico evidente en sus ojos. «¿A dónde voy?». «¿Qué hago?». «Corre hacia el este en dirección al río. Hay un viejo almacén abandonado allí. Creo que podrás despistarlos allá. Ve, ahora», instruyó Martí empujando a Rubén hacia la puerta trasera. Sin tiempo para agradecimientos o despedidas, Rubén se lanzó a la noche, con el sonido de los drones intensificándose detrás de él. Corría como nunca antes. Sus pulmones ardían, sus músculos gritaban en protesta. El reloj en su muñeca continuaba su cuenta regresiva implacable, un recordatorio constante del peligro que lo perseguía. «No puedo detenerme. Tengo que llegar a un lugar aislado. Si me detengo en un lugar residencial, todos morirán. Debo encontrar una salida de esto», pensó Rubén, obligando a sus piernas a seguir adelante. El zumbido de los drones se hacía cada vez más fuerte. Las luces se acercaban peligrosamente. Rubén podía sentir los ojos electrónicos sobre él, rastreando cada uno de sus movimientos. Corría en la oscuridad, su destino incierto, perseguido no solo por la ley, sino por el tiempo implacable marcado por el dispositivo en su muñeca. Rubén corría por la orilla del río, sus pies golpeando pesadamente contra el asfalto mojado. El viejo almacén abandonado apareció ante él, una silueta sombría contra el cielo nocturno. Se lanzó dentro, jadeante, buscando refugio en las sombras densas del edificio en ruinas. El zumbido de los drones resonaba afuera, circulando como buitres metálicos. «Necesito pensar». «¿Cómo diablos voy a salir de esto?», jadeó Rubén, tratando de recuperar el aliento. De repente, uno de los drones descendió rápidamente, flotando cerca de la ventana rota del almacén. Rubén se congeló, seguro de que algo sucedería. Pero, para su sorpresa, el dron soltó un pequeño sobre y se alejó rápidamente. Con manos temblorosas, Rubén recogió el sobre y lo abrió, su corazón acelerándose al leer el contenido. «Tu travesía comienza ahora. Deberás completar algunas tareas antes de que las horas del reloj terminen. Primera tarea: roba 2 millones de pesos del Banco Nacional de la ciudad. Si fallas, una bomba detonará en una escuela al azar de la ciudad con decenas de niños adentro. La elección es tuya», leyó Rubén en la nota. «No, no puede ser. ¿Quieren que cometa crímenes? ¿Y si no lo hago?». «Una escuela», murmuró leyendo nuevamente la increíble amenaza. El mensaje era claro y aterrador. Rubén debía cometer una serie de crímenes específicos en las próximas horas. Si se negaba o fallaba, una bomba sería detonada en una escuela no especificada. La elección imposible pesaba sobre él como una tonelada de ladrillos. ¿Qué tipo de monstruos harían esto? ¿Cómo puedo elegir entre convertirme en un criminal o dejar que niños inocentes mueran?, gritó Rubén al almacén vacío, su voz resonando en las paredes de metal oxidado. Mientras Rubén luchaba con su dilema moral, el reloj en su muñeca continuaba su cuenta regresiva implacable. Cada segundo que pasaba era un recordatorio cruel del peligro que enfrentaba
y de las vidas que estaban en juego. Se movía inquieto por el almacén, su mente corriendo por todas las posibles consecuencias de sus acciones. Si me entrego, la bomba en la escuela explota. Si cometo los crímenes, terminaré para siempre en prisión, pensó Rubén, pasándose las manos por el cabello en desesperación. Pero si no hago nada... Dios, no puedo dejar que esos niños mueran, pensó él. La decisión pesaba sobre Rubén como un manto de plomo. Sabía que, independientemente de lo que eligiera, su vida nunca volvería a ser la misma. Con una última mirada al reloj en su muñeca y al mensaje en su mano, Rubén respiró hondo, preparándose para lo que vendría. «Que Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer», susurró dirigiéndose hacia la salida del almacén. «Pero no puedo tener la sangre de niños en mis manos», decidió él sintiéndose aterrorizado. Horas después, el sol lanzaba una luz pálida sobre la imponente fachada del Banco Nacional de la ciudad. Rubén, con el corazón martillando en el pecho, ajustó la capucha de su gastada sudadera y respiró hondo. Sus manos temblaban mientras sostenía la pistola de juguete que había comprado en una tienda de conveniencia en el camino. «Es ahora o nunca. Dios, perdóname por lo que estoy a punto de hacer», murmuró para sí mismo, tragando saliva. Con pasos decididos, empujó las puertas de vidrio y entró en el banco. El interior era de un lujo intimidante, con mármol pulido y madera oscura por todas partes. Rubén sintió las miradas curiosas de los clientes y empleados. Sin dudarlo, sacó la pistola falsa. «¡Esto es un asalto! Todos al suelo, ahora», gritó a todos. El pánico se desató al instante. Gritos ahogados y el sonido de cuerpos cayendo al suelo resonaron en el vestíbulo. Rubén avanzó rápidamente hacia la caja más cercana. Una mujer de mediana edad que temblaba visiblemente. $100,000 ahora. «¡Y nada de tonterías!», exigió su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Ay, por favor, no me haga daño. Tengo familia», balbuceó la cajera, sus manos moviéndose frenéticamente para llenar una bolsa con fajos de dinero. Rubén sintió una punzada de culpa. «Yo también. Y estoy haciendo esto para salvar a familias que ni siquiera conozco», pensó amargamente. Los minutos parecían alargarse mientras la bolsa se llenaba. El sonido distante de sirenas comenzó a crecer, haciendo que el estómago de Rubén se retorciera de miedo. Finalmente, con la bolsa pesada en sus manos, se volvió hacia la cajera nuevamente. «Lo siento, pero vienes conmigo», susurró Rubén, colocando a la mujer temblorosa frente a su cuerpo como un escudo humano. Volviéndose hacia los guardias de seguridad con armas apuntadas, gritó: «¡Nadie se mueva! Tengo un rehén y no dudaré en dispararle si alguien intenta algo heroico», dijo él. La cajera sollozaba en silencio, su cuerpo rígido de miedo contra Rubén. La guió lentamente hacia la salida, sus ojos saltando de un guardia de seguridad a otro. «Bajen las armas y retrocedan», ordenó su voz cargada de una autoridad que no sentía. «Si veo un solo movimiento sospechoso, ella pagará el precio. Nadie se mueva durante 5 minutos», gritó lanzando una última mirada de disculpa a los aterrorizados rehenes. Tan pronto como alcanzó la calle, soltó a la mujer y comenzó a correr. El sonido de las sirenas era ensordecedor, demasiado cerca. Los coches de policía doblaban la esquina, los neumáticos chirriando en el asfalto. «¡Mierda, mierda, mierda! No puedo ser atrapado ahora. Ya esos niños dependen de mí», jadeó Rubén, corriendo tan rápido como podía con la bolsa pesada. Se lanzó a un callejón estrecho, saltando sobre contenedores de basura y esquivando obstáculos. Su corazón parecía a punto de estallar, el sudor corriendo por su rostro. Al girar una esquina, Rubén casi colisionó con un policía. Por un momento, sus ojos se encontraron, el terror de Rubén reflejado en la sorpresa del oficial. Sin pensar, Rubén empujó al policía contra la pared y siguió corriendo. «Lo siento», gritó por encima del hombro, sabiendo que sus disculpas no significaban nada ahora. Oficialmente, era un criminal buscado. Después de lo que pareció una eternidad de persecución, Rubén finalmente logró despistar a la policía, escondiéndose en un edificio abandonado. Jadeante y exhausto, se permitió un momento de alivio, pero la sensación fue efímera.
El zumbido familiar de los drones llenó el aire, aumentando en volumen. Rubén miró hacia arriba, viendo los puntos de luz acercándose rápidamente en el cielo oscurecido. «¡No, no, no! ¡Déjenme en paz!», gritó en frustración. Uno de los drones descendió, soltando otro sobre y llevándose la bolsa de dinero antes de alejarse. Con dedos temblorosos, Rubén recogió la nota temiendo lo que encontraría dentro. El sonido de los drones se intensificó, rodeando el edificio como depredadores acechando a su presa. Rubén, con las manos temblorosas, abrió el nuevo sobre dejado por el dron. Su corazón se aceleró al leer el contenido. «Felicidades por tu primer éxito, señor Guerrero. Tu siguiente tarea: secuestra al hijo de la jueza Rocío Serrano. Tienes 3 horas. Falla, y las consecuencias serán devastadoras». Rubén sintió el estómago revolverse. ¿Secuestrar a un niño? ¿No tienen límites? «¿Cómo puedo hacer esto?», murmuró arrugando la nota en su mano. Con un suspiro pesado, se puso en movimiento. Minutos después, Rubén se encontraba frente a la imponente mansión de la jueza Serrano, su corazón pesado con la tarea que tenía por delante. La nota arrugada en su bolsillo ardía como una brasa, recordándole el terrible crimen que se veía obligado a cometer. Con los ojos fijos en la ventana del cuarto del niño, Rubén respiró hondo, tratando de calmar sus nervios destrozados. «¿Cómo llegué a esto? Secuestrar a un niño. Esto es una locura», susurró para sí mismo, ajustando los guantes negros que llevaba puestos. Su corazón estaba cargado por la tarea que tenía que cumplir. Con los ojos fijos en la ventana del cuarto del niño, aprovechando la oscuridad de la noche, Rubén escaló hábilmente la pared lateral de la casa, sus dedos encontrando pequeñas salientes en la piedra ornamentada. Alcanzó el balcón del segundo piso con un suspiro ahogado, gotas de sudor corriendo por su frente. A través de la ventana, vio al niño durmiendo pacíficamente, ajeno al peligro que se acercaba. Con un movimiento rápido, Rubén forzó la cerradura y se deslizó dentro del cuarto. «¡Hey, chico, despierta! Tenemos que irnos», susurró Rubén, sacudiendo suavemente al niño. El niño, de unos 8 años, abrió los ojos lentamente, la confusión dando paso al miedo al ver al extraño en su habitación. «¿Quién eres tú? ¿Dónde está mi mamá?», preguntó con la voz temblorosa. Rubén sintió que su corazón se encogía. «Soy un amigo. Tu mamá me pidió que te llevara a un lugar seguro», mintió, odiándose por cada palabra. Con el niño en sus brazos, Rubén descendió con cuidado por la misma ruta que había usado para subir. Cada paso era un tormento, cada segundo una eternidad. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, alarmas comenzaron a sonar por toda la propiedad. Las luces se encendieron y voces exaltadas resonaron en la noche. «Mierda», murmuró Rubén en voz baja, acelerando el paso hacia el auto que había estacionado cerca. Acelerando por las calles de la ciudad, Rubén luchaba contra el pánico creciente. El niño, ahora completamente despierto, alternaba entre llanto silencioso y preguntas asustadas. «Por favor, llévame de vuelta a casa. Quiero a mi mamá», imploró el niño, con sus grandes ojos llenos de lágrimas fijos en Rubén, quien sintió como si cada palabra fuera una puñalada en el pecho. «Lo sé, chico, lo sé, pero no puedo hacer eso ahora». «Te prometo que estarás bien», respondió con la voz entrecortada. Después de una hora de conducción errática para despistar a posibles perseguidores, Rubén llegó a un pequeño parque alejado del centro de la ciudad. Estacionó el auto y se volvió hacia el niño asustado. «Escucha, sé que tienes miedo, pero necesito que confíes en mí. Te voy a dejar aquí donde es seguro. Espera unos minutos y corre hacia la carretera más cercana. Si aparece algún dron, necesitas despistarlo. Imagina que estás jugando a las escondidas y mantente oculto del dron hasta que consigas ayuda», dijo Rubén, tratando de mantener la voz firme. Rubén sabía que el plan era arriesgado, pero no podía dejar a ese niño en manos de criminales. El tiempo en el reloj se estaba acabando, así que probablemente quienes comenzaron todo este lío creerían que el niño habría perdido la vida junto con Rubén. Pero al escuchar sus palabras, el niño vaciló, claramente confundido y asustado, aunque algo en el tono de Rubén pareció calmarlo un poco.
¿Lo prometes?, preguntó el niño. Lo prometo, respondió Rubén, sintiendo el peso de otra mentira más. Dejando al niño escondido en un pequeño refugio del parque, Rubén hizo una llamada anónima a la policía, informando la ubicación del niño. Si tenía suerte, los criminales creerían que el niño había desaparecido hasta que la policía estuviera al tanto de todo. Mientras se alejaba, el remordimiento y la culpa lo consumían. De repente, un sonido agudo e insistente cortó el aire. Rubén miró su muñeca con pánico. El reloj bomba estaba pitando frenéticamente, los números parpadeando en rojo intenso, con 60 segundos para llegar a 0. «No, no, no, ahora no», gritó Rubén, el terror apoderándose de cada fibra de su ser. Comenzó a correr desesperadamente, buscando una calle aislada, lejos de cualquier persona inocente que pudiera resultar herida. Sus pulmones ardían, sus piernas protestaban, pero no se atrevía a detenerse. El pitido del reloj se hacía cada vez más rápido, marcando los segundos finales de su vida. «Esto es todo. Voy a morir aquí solo, marcado como un criminal», pensó Rubén, con lágrimas corriendo por su rostro mientras corría. El sonido ensordecedor del reloj llenaba sus oídos, y Rubén cerró los ojos esperando lo inevitable. El sonido ensordecedor del reloj cesó abruptamente, reemplazado por un suave clic. Rubén, aún jadeando y con el corazón a mil, abrió los ojos lentamente, esperando encontrarse en el más allá. Para su sorpresa y confusión, seguía en la calle desierta, muy vivo. Miró el reloj en su muñeca y quedó boquiabierto. La cuenta regresiva se había reiniciado, marcando ahora 6 horas. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no explotó? ¿Qué quieren de mí ahora?», murmuró Rubén, incrédulo. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido cuando el zumbido familiar de los drones llenó el aire. Un sobre cayó a sus pies, seguido por un tubo cilíndrico. Con manos temblorosas, Rubén abrió primero el sobre, sintiendo que su estómago se revolvía al leer el contenido. Su próxima misión, señor Guerrero. Robe el grito, de Edvard Munch, del Museo de Arte Moderna. Tiene 6 horas. Si falla, las consecuencias serán explosivas. Rubén sintió que la sangre se helaba en sus venas. «¿Un museo? ¡Están locos! ¿Cómo voy a robar una de las pinturas más famosas del mundo?», se preguntó. Al abrir el tubo, Rubén encontró planos detallados del museo, esquemas de seguridad e incluso uniformes de empleados. La complejidad del plan lo asustó. Cámaras de seguridad, guardias armados, sensores de movimiento. Cada obstáculo parecía más infranqueable que el anterior. «Esto es suicidio. Si me atrapan ahí dentro, no hay salida. Ya estoy muerto de cualquier manera», pensó Rubén, estudiando los mapas frenéticamente. Con el tiempo corriendo, Rubén no tuvo más opción que actuar. Siguiendo las instrucciones meticulosas, se infiltró en el museo disfrazado de empleado de limpieza. Cada paso estaba calculado, cada movimiento cuidadosamente cronometrado para evitar las cámaras de seguridad. El sudor corría por su rostro mientras se acercaba a la galería principal. «Respira, Rubén, un paso a la vez. Puedes hacerlo», se susurró a sí mismo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los guardias pudieran oírlo. La pintura estaba allí, imponente e hipnotizante, protegida por una vitrina de vidrio y sensores infrarrojos. Rubén sabía que solo tenía unos segundos para actuar antes de que el próximo guardia hiciera su ronda. Con movimientos precisos, desactivó los sensores, retiró el vidrio y, con el máximo cuidado, sacó la pintura de su marco. «Ya no puedo creer que realmente esté haciendo esto. Ahora soy oficialmente el ladrón de arte más buscado del mundo», pensó Rubén, con la adrenalina corriendo por sus venas. Con el grito, seguramente escondido en un tubo de planos, Rubén comenzó su salida. Pero, al doblar una esquina, se encontró cara a cara con un guardia sorprendido. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Rubén pudo ver el reconocimiento en los ojos del guardia, la mano de éste moviéndose lentamente hacia la radio. «Lo siento por esto», murmuró Rubén, antes de actuar por puro instinto. En un movimiento rápido, Rubén derribó al guardia con un golpe certero.
el sonido amortiguado del cuerpo cayendo resonando en los pasillos vacíos. El pánico se apoderó de él mientras corría hacia la salida más cercana, sabiendo que las alarmas podrían activarse en cualquier momento. Esto no estaba en el plan. Dios, ¿qué hice? Esta vez realmente hería a alguien, jadeó Rubén, corriendo como nunca antes. El cuerpo del guardia apenas había tocado el suelo cuando Rubén sintió la adrenalina apoderarse de él. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar en su pecho. Mirando rápidamente a su alrededor, vio una puerta de servicio medio escondida detrás de una tapicería. Salida de emergencia. Esa que estaba en los mapas y que me llevará fuera de esta pesadilla, murmuró Rubén corriendo hacia ella. Con manos temblorosas, empujó la puerta, revelando una escalera de metal que descendía en espiral. Sin dudarlo, Rubén comenzó a bajar los escalones de dos en dos, con el tubo que contenía el grito, firmemente sujeto bajo el brazo. El eco de sus pasos reverberaba en la escalera vacía, como si gritara su ubicación a cualquiera que estuviera escuchando. «Vamos, vamos, solo un poco más. No pueden atraparme ahora», se susurraba Rubén a sí mismo con la respiración agitada. Al llegar al nivel del suelo, Rubén se encontró en un pasillo de servicio mal iluminado. Voces agitadas y pasos apresurados podían escucharse viniendo desde la dirección del vestíbulo principal. La alarma aún no se había activado, pero era cuestión de tiempo antes de que encontraran al guardia inconsciente. Guiándose por las señales de salida de emergencia, Rubén navegó por los laberínticos corredores traseros del museo. Cada esquina que doblaba era una prueba para sus nervios, esperando encontrarse con otro guardia o empleado. Finalmente, avistó una puerta con el letrero luminoso de salida parpadeando arriba. «Libertad», pensó Rubén, con una sonrisa de alivio formándose en sus labios, pero en cuanto su mano tocó la manija, el silencio de la noche fue roto por el sonido estridente de alarmas. Luces rojas comenzaron a parpadear por todo el pasillo. Rubén se congeló por un segundo, el pánico amenazando con paralizarlo. «No, no ahora. Estoy tan cerca». Con un último impulso de adrenalina, Rubén empujó la puerta y se lanzó hacia la noche. El aire fresco de la madrugada golpeó su rostro. Un contraste impactante con el ambiente claustrofóbico del museo. Sin mirar atrás, corrió por la calle desierta, sus pasos resonando en las paredes de los edificios. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Rubén dobló una esquina, luego otra, zigzagueando por las calles de la ciudad como un ratón en un laberinto. Solo cuando el sonido de las sirenas empezó a disminuir, se permitió bajar el ritmo, escondiéndose en la sombra de un callejón. Jadeante y temblando, Rubén se recostó contra la fría pared de ladrillos, el valioso tubo todavía asegurado en sus manos. Miró el reloj bomba en su muñeca, viendo cómo los minutos disminuían implacablemente. ¿Qué más querrán de mí ahora? ¿Cuánto más tengo que hacer antes de que esto termine?, pensó Rubén, con el corazón aún acelerado, como si respondiera a su pregunta silenciosa. Rubén apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando el zumbido familiar de un dron rompió el silencio de la noche. Rubén levantó la vista, viendo el pequeño aparato flotar sobre él antes de soltar un sobre que cayó suavemente a sus pies. Con las manos aún temblorosas por la adrenalina de la fuga, recogió el sobre y lo abrió. La nota en su interior era concisa y directa. «Felicidades por tu éxito, señor Guerrero. Su próxima tarea, diríjase inmediatamente a la estación central. Aborde el tren nocturno hacia Chicago, vagón 7, asiento 23, B. En el asiento 17, Error, encontrará a un hombre con traje negro y un maletín. Intercambie la pintura por el maletín cuando el tren esté en movimiento y bájese en la próxima estación. Tiene 45 minutos. Fallar no es una opción», decía la nota. Rubén sintió un nudo formarse en su estómago. La adrenalina del robo comenzaba a desvanecerse, dando paso a un miedo frío y calculado. ¿Un tren en movimiento? ¿Me están convirtiendo en un maestro del crimen o algo así?, murmuró para sí mismo, incrédulo. Mirando el reloj en su muñeca, Rubén se dio cuenta de que no tenía tiempo que perder. Con un suspiro profundo,
Se enderezó, ajustó el tubo que contenía el grito bajo el brazo y comenzó a caminar apresuradamente hacia la estación de tren. El corazón de Rubén aún latía frenéticamente cuando llegó a la estación de tren, el tubo que contenía el grito firmemente sujeto bajo su brazo. Las instrucciones para el intercambio habían llegado momentos después de su fuga del museo, tan precisas como perturbadoras. Miró el reloj en su muñeca. Solo quedaban 45 minutos. El tren hacia Chicago estaba a punto de partir, y con él, su oportunidad de completar esta tarea imposible. Última llamada para el expreso nocturno con destino a Chicago, plataforma 7, anunció una voz metálica por los altavoces. Con pasos apresurados, Rubén abordó el tren, sus ojos escudriñando cada rostro, manteniendo la cabeza baja para no ser reconocido y buscando a su contacto misterioso cuando nadie estaba mirando. El vagón estaba parcialmente lleno, una mezcla de viajeros nocturnos y trabajadores cansados. Se movió cautelosamente por el pasillo, sintiendo el peso de las miradas de cada pasajero. ¿Me habrá reconocido alguno de ellos? Ya habrán descubierto quién soy. Mantén la calma, Rubén, pensó, sintiendo gotas de sudor correr por su espalda. Actúa con normalidad. Solo eres un pasajero más, se repetía. Conforme el tren ganaba velocidad, dejando la ciudad atrás, Rubén comenzó a preguntarse si había entendido bien las instrucciones. No había señales de su contacto. La ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. ¿Y si todo esto era una trampa elaborada? ¿Y si no hubiera ningún intercambio? De repente, un hombre con un traje oscuro se levantó unas filas más adelante, dejando atrás un maletín negro. El corazón de Rubén dio un vuelco. ¿Era esa la señal? Con las manos temblorosas, se acercó al asiento vacío, fingiendo buscar un lugar. En un movimiento rápido, cambió el tubo por el maletín. ¡Hecho! Ahora solo queda esperar la próxima estación y... Rubén suspiró aliviado, sentándose con el maletín en su regazo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito agudo que venía del otro lado del vagón. Una anciana señalaba frenéticamente hacia él, su voz temblando de miedo e indignación. «Es él, el ladrón del museo. Lo vi en las noticias», gritaba. El pánico se extendió por el vagón como fuego en pasto seco. Los pasajeros se levantaron bruscamente, algunos retrocediendo con miedo, otros avanzando con intenciones menos amigables. Rubén sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estaba acorralado. No entienden. No tuve elección. Van a matar a personas inocentes si no lo hago», gritó Rubén desesperadamente, levantándose y retrocediendo hacia la puerta del vagón. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El caos se apoderó del vagón, con personas gritando y empujándose para alejarse de él. Rubén sabía que tenía segundos antes de que alguien intentara detenerlo físicamente. Con un movimiento rápido, abrió la puerta que conducía al siguiente vagón y corrió. Vagón tras vagón, Rubén corría desesperadamente, con el maletín apretado contra el pecho. Podía escuchar gritos y pasos pesados detrás de él. El tren se sacudía violentamente, haciendo que cada paso fuera una lucha por mantener el equilibrio. Cuando llegó al último vagón, su corazón se hundió. No había más a dónde correr. «Fan de la línea, amigo». Una voz grave resonó detrás de él. Rubén se giró lentamente, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas, al encontrarse con dos policías bloqueando su única ruta de escape. Sus armas estaban desenfundadas, con los ojos fijos en él. El estridente silbido del tren cortó el aire, como si anunciara el fin de su desesperada huida. El silbato del tren anunció la llegada a la estación, y en ese momento de distracción, Rubén vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, se lanzó entre los dos policías usando el maletín como un escudo improvisado. Las puertas del vagón se abrieron y saltó a la plataforma abarrotada, su cuerpo chocando dolorosamente contra el duro concreto. El dolor estalló en su hombro y pierna, pero la adrenalina lo impulsó a levantarse y seguir corriendo. «¡Detente! ¡Policía!». Los gritos resonaban detrás de él, mezclándose con el murmullo asustado de los pasajeros. «No puedo detenerme ahora, tan cerca del final», jadeó Rubén,
cojeando mientras se obligaba a continuar. Zigzagueando entre la multitud, Rubén logró llegar a una salida de emergencia. El aire frío de la noche golpeó su rostro cuando emergió en un callejón oscuro. Los sonidos de la persecución aún audibles, pero más distantes. Se permitió un momento para recuperar el aliento, apoyado contra una pared de ladrillos, cuando el familiar zumbido de un dron cortó el aire. Un sobre cayó a sus pies. Con manos temblorosas, Rubén abrió el sobre, sintiendo cómo su corazón se hundía al leer el contenido. Tu misión final: infiltrarte en la penitenciaría estatal de máxima seguridad y liberar al prisionero de la celda 237B. Si fallas, todo habrá sido en vano. No pueden estar hablando en serio. ¿Una prisión de máxima seguridad? ¿Cómo diablos voy a hacer eso?, murmuró Rubén, incrédulo. A pesar del dolor y el cansancio, Rubén sabía que no tenía elección. Siguiendo las instrucciones detalladas proporcionadas junto con la nota, se encontró horas después, vestido como un guardia penitenciario, cruzando las puertas de la imponente penitenciaría estatal. Cada paso era una mezcla de terror y determinación, su cuerpo dolorido protestando con cada movimiento. «Mantén la calma, eres un guardia, perteneces a este lugar», repetía Rubén para sí mismo como un mantra. Navegando por los laberintos de la prisión, Rubén finalmente llegó al ala de máxima seguridad. Su corazón latía frenéticamente mientras se acercaba a la celda 237B. Con una mirada rápida para asegurarse de que estaba solo, destrabó la puerta. «¿Quién eres tú?», preguntó una voz ronca desde dentro de la oscura celda. Rubén se congeló, reconociendo instantáneamente la voz y al criminal frente a él, uno de los hombres más buscados del mundo. «¿Baltasar Meléndez? ¿Tú eres el cerebro detrás de todo esto?», susurró incrédulo. Antes de que Baltasar pudiera responder, una alarma ensordecedora resonó en los pasillos. Gritos y sonidos de lucha llenaron el aire, y Rubén se dio cuenta con horror de que había estallado una rebelión. Los prisioneros comenzaron a inundar los corredores. Los guardias luchaban por mantener el control, y el caos se desató. «Bueno, parece que nuestro tiempo se ha acabado», dijo Baltasar con una sonrisa siniestra, saliendo tranquilamente de la celda. «Vamos, señor Guerrero. Tenemos mucho de qué hablar, y este no es el lugar ideal. Creo que ya te diste cuenta de que la rebelión es nuestra oportunidad para salir de aquí». Rubén, atrapado entre el shock de la revelación y el pandemonium a su alrededor, sintió que estaba a punto de caer en un abismo aún más profundo de lo que imaginaba. El reloj en su muñeca continuaba su implacable cuenta regresiva, recordándole que, incluso en medio de este caos, su propia pesadilla particular estaba lejos de terminar. El caos de la rebelión lo engullía todo a su alrededor, pero Rubén apenas lo notaba. Sus ojos estaban fijos en Baltasar Meléndez, el hombre que había orquestado todo su tormento. Baltasar se movía con una calma desconcertante en medio de la confusión, guiando a Rubén por corredores repletos de prisioneros furiosos y guardias desesperados. Llegaron a un patio interior, donde un helicóptero los esperaba, con las hélices ya en movimiento. Impresionante, ¿no? Meses de planificación culminando en este momento. «Y tú, Rubén, fuiste la pieza final perfecta», gritó Baltasar por encima del ruido. Rubén sintió la rabia hervir en sus venas. «¿Pieza final? Arruinaste mi vida, me convertiste en un criminal». «¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de todo esto?». Baltasar sonrió con un brillo maníaco en sus ojos. «Ah, cada crimen tenía su propósito, mi querido Rubén. ¿El robo al banco? ¿Financiamiento para nuestra operación? ¿El secuestro del hijo de la jueza? Una distracción para que las autoridades no fueran tras de ti antes de que pudieras llegar hasta aquí. ¿La obra de arte? Un regalo para un coleccionista que está facilitando mi nueva identidad. ¿Y esta prisión? Bueno, digamos que tú aquí con esa bomba eres perfecto para eliminar a los prisioneros que saben demasiado». La realidad golpeó a Rubén como un puñetazo en el estómago. Todo, el banco, el secuestro, el robo de arte, todo había sido una elaborada cortina de humo, y él había caído directamente en la trampa. Y ahora,
¿Vas a dejarme aquí para morir con esta bomba? ¿Todo esto para matar a estos hombres?, gritó Rubén, su voz casi perdida en el rugido del helicóptero. La sonrisa de Baltasar se ensanchó, sus ojos brillando con una crueldad helada. Precisamente. Serviste bien a tu propósito, señor guerrero. Pero toda pieza de ajedrez eventualmente es sacrificada. Pero no te preocupes, todos aquí son culpables, excepto tú. Ah, si quieres una palabra de consuelo, la bomba en la escuela era un farol. Ni siquiera yo soy tan cruel. Con un movimiento rápido, Baltasar empujó a Rubén corriendo hacia el helicóptero. Pero algo dentro de Rubén se rompió. Toda la frustración, el miedo y la ira de los últimos días explotaron en un grito de furia. Se lanzó contra Baltasar, derribándolo en el duro suelo del patio. Los dos hombres rodaron por el suelo, intercambiando golpes y patadas. Rubén sintió el sabor de la sangre en su boca, pero no le importó. Toda su existencia se reducía a este momento, a esta pelea. «No vas a escapar, no después de todo lo que me hiciste pasar», gruñó Rubén, agarrando a Baltasar con fuerza. De repente, el sonido de explosiones y gritos se intensificó. Rubén miró hacia arriba y vio a miembros de las fuerzas especiales descendiendo por cuerdas, invadiendo el patio. El pánico lo invadió al avistar a la detective Leire Vázquez entre ellos, sus ojos recorriendo la escena hasta que se fijaron en él. «¡Quieto! ¡Policía!». La voz de Vázquez cortó el aire como una cuchilla. Rubén se congeló, aún sujetando a Baltasar. El reloj en su muñeca pitaba frenéticamente, indicando que solo quedaban minutos antes de la explosión. Miró de Baltasar a Vázquez, el desespero creciendo en su pecho. «Detective, por favor», gritó Rubén, levantando las manos. «Tiene que escucharme. Este hombre, Baltasar Meléndez, es el verdadero criminal. Él me obligó a cometer todos esos crímenes». El tiempo parecía congelado, mientras la detective Vázquez lo miraba fijamente, sus ojos oscilando entre Rubén y Baltasar Meléndez. El pitido del reloj bomba se volvía cada vez más frenético, resonando en el patio de la prisión como un presagio de desastre. «Equipo antibombas, ahora. Hay alguien ponga esposas a este hombre», gritó en su radio, sin apartar los ojos de Rubén. Señaló a Baltasar, que intentaba levantarse sigilosamente. «¿Usted me cree?», preguntó Rubén, apenas atreviéndose a tener esperanza. Vázquez asintió brevemente. «Y digamos que la historia que me contaste cuando intenté arrestarte era demasiado loca para haber sido inventada. Así que comencé a investigar y conseguí las imágenes de seguridad. Fue difícil encontrar al repartidor pagado por Baltasar para entregarte el paquete, pero lo logramos. Entonces, cuando un testigo te vio a unas cuadras de aquí, supe lo que ibas a hacer. Solo no sabía quién te estaba obligando a hacer todas esas cosas. Ahora quédate quieto». En segundos, el patio se llenó de un equipo especializado. Un técnico con trajes de protección se acercó a Rubén, examinando cuidadosamente el dispositivo en su muñeca. «¿Puedes desactivarlo?», preguntó Vázquez, la tensión evidente en su voz. El técnico trabajaba frenéticamente, con gotas de sudor corriendo por su rostro. «Es complejo, pero sí, creo que sí». Los segundos parecían horas. Rubén apenas respiraba, con los ojos fijos en las manos hábiles del técnico. El sudor corría por el rostro de ambos, mientras el reloj seguía su implacable cuenta regresiva. «5 segundos», gritó alguien con la voz cargada de pánico. El técnico maldijo en voz baja, con las manos temblando levemente. Rubén cerró los ojos, seguro de que este era el final. 3, 2, de repente, un suave clic cortó el aire. El pitido ensordecedor cesó abruptamente, dejando un silencio aturdidor en su lugar. Rubén abrió los ojos lentamente, apenas creyendo lo que veía. El reloj se había detenido en un segundo. «Está desactivado», anunció el técnico, mientras un suspiro colectivo de alivio resonaba en el patio. Rubén cayó de rodillas, con lágrimas de alivio y agotamiento corriendo por su rostro. Observó casi en trance, mientras Baltasar Meléndez era esposado y llevado, gritando amenazas y acusaciones. Vázquez se acercó a Rubén, con una expresión que mezclaba compasión y determinación.
Tienes mucho que explicar, señor Guerrero. Pero primero, vamos a sacarte de aquí. En las horas que siguieron, Rubén contó su increíble historia. Cada detalle fue corroborado por las pruebas encontradas en el escondite de Baltasar y por los testimonios de otros involucrados. La verdad salió a la luz. Rubén había sido una víctima, manipulado en un esquema elaborado. Días después, Rubén se encontraba en una sala de conferencias de la policía, rodeado de reporteros. La detective Vázquez estaba a su lado cuando el jefe de policía hizo el anuncio oficial. Después de una minuciosa investigación, quedó claro que el señor Rubén Guerrero actuó bajo coacción extrema. Todas las acusaciones en su contra han sido retiradas. De hecho, es un héroe cuya valentía ayudó a desmantelar una peligrosa organización criminal. Rubén sintió como si un enorme peso fuera retirado de sus hombros. Miró a Vázquez, quien le dio una pequeña sonrisa de aprobación. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó un reportero. Rubén pensó por un momento, con una sonrisa cansada pero genuina formándose en su rostro. «Primero, voy a dormir durante una semana. Después, bueno, creo que voy a aprovechar mi segunda oportunidad en la vida. Tal vez escribir un libro. De las 30 horas más locas de mi vida. Suena bien, ¿no creen?». La sala estalló en risas y Rubén, por primera vez en días, sintió que podía respirar libremente. La pesadilla había terminado. Una nueva vida lo esperaba y estaba listo para abrazarla. 6 meses habían pasado desde aquella fatídica noche en la prisión. Rubén Guerrero estaba sentado en un café concurrido en el centro de la ciudad, hojeando un periódico. Su rostro, antes marcado por el estrés y el miedo, ahora mostraba una serenidad que no había sentido en años. Un titular llamó su atención: Baltasar Meléndez condenado a múltiples cadenas perpetuas. Rubén sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. El juicio de Baltasar había sido uno de los más notorios de la década, revelando una red de crímenes que se extendía por todo el país. Gracias al testimonio de Rubén y a las pruebas recopiladas, Baltasar y sus cómplices fueron condenados por decenas de crímenes. Las obras de arte robadas, incluyendo El Grito, fueron recuperadas y devueltas a sus legítimos lugares. El dinero del asalto al banco fue rastreado y restituido. Incluso el hijo de la jueza Serrano, por quien Rubén había llamado a la policía para rescatarlo, fue reunido con su familia sin ningún daño. Rubén pasó la página, encontrando una foto suya junto a la detective Leire Vázquez. La leyenda decía: héroe improbable y detective dedicada reciben medalla de honor. La ceremonia había sido surrealista para Rubén. Pasar de ser el sospechoso número 1 a ser un héroe condecorado en cuestión de meses era algo que aún estaba procesando. Su teléfono vibró. Un mensaje de su editor: «El manuscrito está genial. Reloj de miedo, 30 horas que cambiaron mi vida, será un bestseller». Rubén sonrió. Escribir el libro había sido terapéutico, ayudándolo a procesar todo lo que había sucedido. Mirando por la ventana, Rubén vio a personas pasar viviendo sus vidas normales. Se preguntó si alguna de ellas tenía idea de cómo el mundo casi cambió durante esas frenéticas 30 horas. Una camarera se acercó, sonriendo. «¿Más café, señor Guerrero?» «Sí, por favor. Y puedes llamarme Rubén», respondió devolviendo la sonrisa. Mientras ella llenaba su taza, Rubén notó la hora en su nuevo reloj de pulsera. Un modelo simple, sin alarmas ni cuentas regresivas. 10:30 de la mañana. Tenía una reunión con su agente al mediodía y luego un almuerzo con la detective Vázquez, quien se había convertido en una buena amiga. Rubén respiró hondo, saboreando el aroma del café fresco y el sonido de la ciudad a su alrededor. Su vida había cambiado drásticamente, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por el futuro. Cada nuevo día era un regalo, una segunda oportunidad que planeaba aprovechar al máximo. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos inmensamente que estés aquí con nosotros. Ahora,
puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.